La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Bienvenidos mis hermanos, los felicito a todos los que están aquí presentes porque han entendido la importancia, digámoslo así, de capacitarnos, de prepararnos como padres que somos para tener una familia de bendición, unos hijos de bendición. Sean bienvenidos en esta noche, bienvenidos a aquellos que nos visitan, bienvenidos todos a esta enseñanza de Escuela para Padres, que ya hoy pastor, bueno, el pastor va a saludar primero, ¿no? Bueno, no me adelanto. Entonces, siéntese por favor, póngase cómodo. Bueno, si usted tiene la cartilla allí en el teléfono, si tiene la cartilla en físico, de todas maneras es bueno que ya empecemos a manejarla y que no tenga temor usted de rayarla. Ellas siempre tienen una página con la enseñanza, pero el respaldo de esa página está en blanco para que usted pueda escribir, para que pueda ir escribiendo lo que de pronto no está establecido allí en esta enseñanza. Lo que Dios le vaya dando, usted lo va escribiendo para que tenga una información mucho más completa. Quisiéramos entonces entrar de una vez en la cartilla, en la enseñanza de la cartilla. Bueno, vamos allí al primer punto que tenemos allí en la cartilla, y lo primero es tener unos padres sanos, libres, sentimental, emocional y espiritualmente. A ver, estamos hablando entonces de las 5 necesidades que tienen los niños para ser criados, para poder ser levantados bien. 5 necesidades tienen los niños, 5 necesidades. La primera de ellas, la primera necesidad de un niño para poder ser bien criado, para ser bien formado, es esta. La primera necesidad de un niño para poder ser bien criado es tener unos padres sanos y libres, sentimental, emocional y espiritualmente. Esa sanidad y esa libertad produce en la persona tal capacidad de brindar amor, tal capacidad de dar aceptación, una capacidad impresionante que no la tienen las personas que tienen afectaciones en su corazón. La sanidad interior, y le estamos hablando de eso, es primordial antes de formar un hogar. Si usted no la tuvo antes de formar un hogar, preocúpese por tenerla ahora, porque la sanidad interior trae a nuestra vida un alma, unas emociones, un corazón sano, limpio y libre. Escúcheme, la sanidad y la libertad trae limpieza a nuestra alma. La sanidad y la libertad, quiero que usted, si está apuntando, apunte esto. La sanidad y la libertad trae limpieza al alma, a las emociones, a los sentimientos del ser humano. Y lo más terrible que se comete, el error más grande que se comete en el mundo, y que la iglesia cristiana lo practica, y que en la iglesia cristiana los seres humanos lo cometemos, es que todavía dentro de nuestra iglesia cristiana se casan hombres y mujeres, se unen en matrimonio personas que no están sanos, que no están libres, por consiguiente no tienen un alma limpia. Y esas personas que no están sanas y no están libres no podrán nunca brindarle una correcta edificación, una crianza correcta a sus hijos. No van a poder hacerlo, porque no saben ni siquiera a lo que se están enfrentando, no saben a qué los llamó el Señor,
no saben que ellos le hacen daño a sus hijos en el momento en que se enfrentan a un embarazo con un alma herida, con un alma afligida, con un alma que ha recibido las consecuencias del rechazo, que están amargados y todo lo que puede suceder con una persona que no ha pasado por sanidad interior. Y cuando no hay esa sanidad en nosotros, mejor dicho, cuando los padres o los futuros padres, que pues debía de antes, como le decíamos ahora 8 días en la introducción, pastor y mis hermanos, que ojalá antes de casarnos nos preparáramos en ese proceso de sanidad que es tan importante para que así podamos darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Miren, mis amados hermanos, que si nosotros queremos suplir esa necesidad de nuestros hijos, tenemos que empezar por nosotros, empezar, como dice el pastor, a buscar esa sanidad, ser sanos totalmente, porque unos padres sanos va a ser de mucha bendición para esos hijos, para esa familia, vamos a poder ser de ejemplo. Pues nosotros, la verdad, vivimos una época en que pues, no conocíamos al Señor, por lo tanto no éramos sanos y sabemos pues de qué estamos hablando, ¿no, esposo? Y vemos como uno cuando no es sano pues se le hace daño a sus hijos. Entonces qué bueno que ahora que estamos en el Señor, usted y yo le pidamos al Señor que nos ayude a entender la importancia de la sanidad interior, que nos ayude a sentir, yo diría, más amor por la familia que vas a tener, por esos hijos que vas a tener, o si ya los tienes, no es tarde, porque Dios siempre llega a tiempo y el Señor sana los corazones de nuestros hijos, pero primeramente cuando nosotros buscamos la sanidad en nuestra alma, esa libertad. Y es que, esposa y hermanos, hermanas, ningún padre podría criar bien unos hijos, y no lo podemos criar, eso lo vemos todos los días. Ningún padre puede criar bien sus hijos con un alma amargada, con un alma resentida. No, para nada. Escuche esto, cuando hablamos de sanidad del alma, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de la sanidad de las enfermedades emocionales, de las enfermedades afectivas, escúchelo, de las enfermedades que los sentimientos pueden llegar a tener. ¿Cuáles son esas enfermedades? Hablemos de la mayor enfermedad. La mayor enfermedad del alma en el ser humano se llama la amargura. La amargura proviene de las experiencias de rechazo. La amargura se manifiesta en muchas formas. La amargura se manifiesta en ira, la amargura se manifiesta en pleito, en contienda, se manifiesta en enemistades. Uy, esta no la soporto y no lo saludo. La esposa que le deja de hablar a su esposo porque no le pareció algo, el esposo que le deja de hablar a su esposa porque no le gustó algo de ella, es una persona amargada. Y no se preocupe, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos amargura, en diferente medida, pero todos sufrimos de amargura. Ahora, la situación está en que esa enfermedad proviene de algo que es una cultura en nosotros. La amargura proviene del rechazo. El rechazo es la forma normal, cotidiana, de tratarnos, de criar a nuestros hijos. El rechazo está presente en todos los ámbitos de la vida. Y el rechazo es algo que han sufrido nuestros hijos. Y yo quisiera como que habláramos un poquito de lo que es el rechazo, porque es el rechazo el que produce la mayor enfermedad que tienen los padres en el momento de criar los hijos. ¿Por qué esa madre se llena de ira, insulta a sus hijos y no le importa si con sus palabras está procurando un futuro de maldición para sus hijos? ¿Por qué? Por amargada. Mamá, pero no me digas, yo le digo como me da la gana. Esa es amargura. ¿De dónde proviene esa amargura? Del rechazo que le hicieron a esa madre, a ese padre, y ahora lo quiere expresar con esos hijos. La amargura es la que hace que una mamá o un papá
sencillamente se vaya en contra, pareciera que le tuviera odio a esos hijos. Los maltrata de una manera impresionante, con palabras, con golpes. Las palabras que le dice es de las peores: no servís para nada, estúpido, tonto, bobo, lento, perezoso. Bruto. Todas las Eso. palabras. Y la verdad es que cuando los padres están amargados, pues con los primeros que nos desquitamos es con los hijos. Y ellos, pues qué culpa van a tener de lo que a nosotros nos haya pasado, ¿cierto? Entonces, mire, hermanos, que eso lo vivimos nosotros mismos. Si nosotros nos ponemos a pensar ahí en la forma como nuestros padres nos criaron, cómo nos trataban, ahora que entendemos lo espiritual, podemos decir: mi mamá o mi papá fue un amargado, porque todos, como nos explica el pastor, hemos en determinado grado, ¿no, pastor? Tenemos amargura. Todos, absolutamente todos en algún grado tenemos esa enfermedad llamada amargura. Los que hemos trabajado en el proceso de la sanidad interior, entonces esa amargura se va como a la expresión mínima, pero hay que cuidar de que eso no vuelva a florecer. Vamos a aprovechar que Jorge y Mónica están con nosotros para que ellos nos ayuden un poquitico hablando de lo que son las experiencias del rechazo. Es muy importante que usted sepa, mi hermano, mi hermana, cuáles son las experiencias del rechazo, porque a veces como que no aceptamos que estamos rechazando a nuestros hijos, como que no identificamos que estamos rechazando a nuestros hijos, y a veces se nos es difícil identificar esto y decimos, no, normal. Entonces, cuando ya entra como la explicación, el detalle de lo que es el rechazo entre padres e hijos, vamos a entenderlo mucho mejor. Bueno, así como dice mi papá, mi mamá y yo tuvimos una relación pues buena, pero en algún momento identificamos que había un rechazo de mi parte hacia ella. Cuando mi mamá en oración, pidiéndole a Dios, logró identificar ese rechazo, entendí que yo repetí el rechazo de ella hacia mí con mi hija, y lo hicimos muy de acuerdo, mi esposo y yo, con una práctica que puede ser muy común entre los padres. Resulta que anteriormente se decía que si el bebé no dejaba dormir por llorón, había que dejarlo llorar. ¿A cuántos les dijeron eso? Déjelo llorar, a la tercera noche ya es la vencida y no le vuelve a llorar de noche. Nosotros con la primera niña que tuvimos, pues hicimos la terapia del llanto. Como ella lloraba de noche y no se quería acostumbrar a su cama, muy bebé, entonces pues ya se paraba, pero igual estaba bebé, y en la cuna empezaba a llorar y a llorar. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, dejémosla que llore y llore ahí en su cuna y que se canse. Pues resulta que esta niña no era de las niñas que se cansaba llorando, ella podía pasar toda la noche llorando. Voluntad firme, ¿no? Voluntad firme. Sí. Sí. Y nosotros desesperados, trasnochados, que no sabíamos qué hacer. Pero un día, cuando mi papá empezó a ahondar en este tema del rechazo aquí en Villavicencio, él empezó a hablar los domingos de eso y a profundizar bastante en lo que es el rechazo. El Señor me redarguía con eso y me hizo caer en cuenta de que esa práctica que habíamos hecho él y yo era una manera de haber rechazado a nuestra hija, porque empecé a recordar las expresiones en el rostro de la niña, de la bebé, de su angustia, de esperar en la puerta de su habitación a ver cuándo salía mamá o papá para venir por ella, y mire con su desespero, llorando en una angustia y en un temor tan feo. Y hablé con mi esposo ese mismo día y le dije, mi amor, tenemos que trabajar en ello, tenemos que pedirle perdón a nuestra hija, porque nosotros reproducimos una de las formas del rechazo con ella. Y empezamos a hablar los dos del tema, no sé. Sí, me acuerdo que creo que fue una vez que ella pues llorando en la cama, y yo veía pues que como que no reaccionaba, como que no se quedaba sola. Creo que una noche pues le alcancé a dar varita por eso, y ya eso fue una cosa terrible, porque hasta mi esposa ya se alteró, y no, ¿cómo así? Y era como no sabía qué hacer. Y como dice mi esposa, nos tocó hablar con Laurita y pedirle perdón y sanarle ese corazón, decirle a ella, hija, nosotros siempre te hemos querido, orarle al alma a ella para que no sienta rechazo, porque esas son cosas que de pronto, yo me acuerdo que a mí me pasó con mis padres. Una vez me mandaron a vacaciones
Y todas las vacaciones me las pasé llorando, porque yo quería estar con mis papás. Yo me sentía raro en las vacaciones. Entonces ese sentimiento como que mis papás se fueron y me dejaron solo. Y llore, lo que le llaman mamitis. No sé si a todos les pasó las mamitis o el papitis. Eso mismo creo que fue lo que percibió Laurita. Y ella solita, nosotros nos escondíamos en la pared. Y llore, y la mirábamos y ella miraba como el firmamento así. O sea, triste, ¿no? Uno veía esa situación. Allí quiero aclarar algo, ¿no? Porque es que no es bueno que ustedes escuchen eso y digan, entonces al muchacho no se puede dejar llorar. No, escuche esto. La situación está en que los niños se malacostumbran, ¿no? Ellos muy temprano, en la edad muy temprana, tienen una capacidad para manipular a sus padres. Entonces, hay momentos en que ese niño no quiere sino estar alzado, que lo tengan en los brazos. Lo van a acostar y pega esos gritos tan impresionantes. No tiene nada, le revisan el pañal, no está mojado, no nada, solamente que lo que decía Mónica, los padres llaman engreído. Se malacostumbró. A él hay que dejarlo llorar, porque no va a poder usted estar toda la noche acunándolo en los brazos con dolor de espalda. Otros niños es que si no es con el seno en la boca, no duermen y se lo quitan, pero se quedan así, y se lo quitan y grita. No, al niño hay que dejarlo llorar, pero hay que dejarlo llorar cerca de mí, cerca de nosotros, que no se sienta solo, porque el problema y la experiencia más tremenda del rechazo es el sentimiento de abandono, porque íbamos y tirábamos esos muchachos allá a otro cuarto, en su cuna, a solas, y lo que dice Jorge y Mónica, mirábamos el niño y estaba desesperado, como mirando, como sintiéndose solo, desamparado, y llore y miraba con temor la soledad que lo rodeaba. Ese es el problema. A él hay que dejarlo llorar, pero acompañado, cerca de nosotros, allí. Listo, no te vamos a alzar, llora todo lo que quieras, pero aquí estamos. Esa es la situación. La situación es que se convierte en un rechazo cuando él percibe soledad, porque el alma del niño o de la niña percibe abandono al sentir que lo dejaron encerrado en un cuarto, por allá tirado en la sala. Esa es la situación. Bueno, y esta es una de las cosas que, digamos, muchos padres dicen, no, pues toda esta cuestión de la sanidad es para los papás que nunca conocieron a Cristo mientras crearon sus hijos. Nosotros nos casamos siendo cristianos y conocíamos del Señor, pero también cometimos errores, porque a veces nosotros no evaluamos las cosas a la luz de la palabra y tenemos la costumbre a veces, y como padres primerizos que éramos, de tomar todo lo que nos dicen y todo lo que le digan a uno lo practica, pero sin evaluar qué tan bíblico es eso, qué tanto provecho o bendición sea eso para nuestros hijos o para nosotros. Entonces pudimos entender todo esto y trabajar en esa parte de lo que era el rechazo y cómo tan sutilmente uno como cristiano, como papá cristiano, puede estar cometiendo muchas clases de rechazo, entre ellas a veces de pronto cuando tenemos la costumbre de encerrarnos en el cuarto y el niño toque la puerta, papá, mamá, quiero decirte algo, mamá, necesito algo, y uno encerrado, no moleste, no friegue, vaya por allá, mire a ver a qué juega, prenda el televisor, y como si ellos fueran muy adultos, vaya, mire televisión. Sí, y el niño de pronto de 5 años, de 6, y uno vaya y lo mandaba y no le prestaba la atención que debía. Todas esas formas y esas expresiones están denotando un rechazo, y que a veces nosotros no estamos entendiendo que debo sanar mi problema de rechazo, eso que yo sé que recibí de rechazo cuando era niño, para que yo en el momento de relacionarme con mis hijos, que por más que no quiero hacerles daño, les estoy haciendo daño porque estoy reproduciendo aquello que no he sanado. Ese es el problema. Si yo no sano eso en mi corazón, si yo no voy a la presencia de Dios a contarle de qué manera experimenté yo el rechazo, pues yo voy a reproducir, por más que no quiera, el rechazo en mis hijos continuamente, y voy a criar unos hijos allí con heridas y con daños en el alma, que también finalmente se van a expresar con rechazo hacia su pareja y hacia sus hijos en un futuro. No sé si el pastor nos corrige,
A veces Laurita nos pide, ay, ¿puedo dormir con ustedes hoy? Y de vez en cuando, sí, claro, o sea, se acuesta con nosotros. Y atrás viene Verónica también. Pero entonces estamos los 4 ahí y pienso que se siente, o sea, es un momento en que se sienten, uy, estoy con mis papás, no me siento, por eso mismo que aprendimos estas cosas. Es cierto. A ver, hemos cometido muchos errores y es porque nosotros crecimos dentro de una cultura de rechazo. Todo lo que hemos hecho y todo lo que hicieron con nosotros, todo está dentro del rechazo. Pero yo me sorprendo de algo. Hay cristianos que insisten en la cultura del rechazo, que escuchan prédicas sobre la familia, sobre la relación de padres e hijos. Y ellos insisten en tratar a sus hijos, no friegue, pues con las palabras groseras, maltratándolos, insultándolos. Usted es una porquería, maldiciendo a sus hijos. Y aún sus hijos van creciendo y les dicen, pero papá, no me trate, ¿qué? Y cristianos viejos, religiosos, tercos, perdóneme que use esos términos, pero están leyendo la Biblia y siguen maltratando a sus hijos. Están leyendo la Biblia y siguen rechazando a sus hijos. Esa cultura del rechazo hace que los padres quieran divorciarse de los hijos tan pronto nacieron. Entonces lo tiran por allá a otro cuarto y cuando ellos, pequeños, medianos, ya grandecitos, en la madrugada se sienten solos, el alma de los niños está conociendo apenas su entorno, ellos corren para donde la mamá, siempre cogen una cobija, la almohada y buscan la mamá. ¿Y sabe qué hacíamos nosotros en la ignorancia que teníamos y en el propósito del rechazo que sin saberlo, sin reconocerlo teníamos? En ese plan de rechazar, no, váyase para su cuarto, no, váyase para, no, váyase. ¿Ah? Cuando la necesidad de aceptación, escuche esto, hablando del rechazo, el principio de Dios es la aceptación. Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Ustedes no están aquí, no están conectados. El principio de Dios es la aceptación, el principio del diablo es el rechazo. Y nosotros nos hemos movido toda una vida en rechazo, rechazándonos los unos a los otros, rechazando el hijo. Cuando tiene algo bueno ni siquiera se lo hacemos saber. Tiene algo malo y se lo enrostramos. Claro, usted es una porquería, usted no sirve para nada, vea eso, vea, usted tan feo, usted tan fea. Y estamos llevando adelante un plan satánico y nadie nos enseñó. La cultura, óigame, la cultura del mundo es una cultura satánica, una cultura del rechazo. Así que el niño tiene miedo en la madrugada, no cuenta con que su papá le abra un espacio y le diga, acuéstate aquí, hijo, aquí estamos. Claro, no hay problema. Y amaneció ahí, ¿qué importa? ¿Qué importa? Esa es la necesidad de ese niño. El problema, siempre el problema de nosotros es que no nos preocupamos por conocer las necesidades de aquellos que están a nuestro cargo para suplir esas necesidades. Y la mayor necesidad de nuestros hijos es la aceptación. Y la aceptación, entre otras cosas, tiene que ver con que ellos tienen temor y encuentren quién los ayude, quién les abra un lugar en la cama y les diga, claro, acuéstate aquí. Y que sientan una mano de papá, una mano de mamá allí protegiéndolos, que lo acobijen con su cobija y qué rico. No, se va para su cama y en la madrugada llorando del mío, no, se va para, ¿qué tal? Hace poco escuchábamos un testimonio de un hermano en la fe que nos contaba Héctor, que decía que su hermano mayor todo el tiempo le decía malas palabras, pues palabras como eres muy feo, pues uno dice sencillo, no era que le dijera palabrotas, así groserías, solamente que siempre estaba diciéndole usted tan feo, pero mire, es que usted deja cabezota o esa narizota, le decía algo de su físico y todo el tiempo decía, ya llegó este, ¿y quién se va a querer tomar una foto con este tan horrible? No, es que vos sos muy feo. Y que todo el tiempo el maltrato verbal y el maltrato allí, y dice que esa persona cuando tuvo conciencia, él decía que él se quería morir y se encerraba a llorar y a decir que se quería quitar la vida porque todo el tiempo había tenido ese suplicio ahí de un hermano mayor que a toda hora le estaba diciendo palabras feas, como lo que dice mi papá, esas palabras de desaprobación.
¿sí? Y siempre uno desde niño y más adolescente, uno espera escuchar es palabras de aprobación de sus padres. Ese papá que nunca dice una palabra de aprobación a su hijo, que nunca le reconoce algo, o sea, es fatal, es terrible para uno, y es por eso que el adolescente busca en sus amigos, en su entorno del colegio, quien le aplauda lo que hace, así sea tonto y bobo, y lo encontrará. ¿Qué compañerito en el colegio le aplauda todo lo que él haga? Entonces, por eso al final para ellos se vuelve más valiosa la amistad de una persona del colegio que hasta sus propios padres, porque de ellos no escucha una palabra de aprobación. Y es que en el colegio bacán, vos sí sos duro, vos sí sos bueno, uy, qué chévere, ellos sí. Y el papá, quite de ahí, no moleste, sí que friega, esto no sirve para nada, bruto, tonto. ¿Ah? Y después ese hijo se vuelve contra uno, ese hijo 12, 13, 14 años, se le vuelve el peor enemigo, que va, usted una cucha amargada, ¿sabe qué? Rechazando. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo me rechaza, no me obedece? ¿Por qué se volvió tan rebelde? ¿Por qué? Piense qué sembró durante todos esos 14 años. Piense qué fue lo que sembró. Ahora, ¿qué quiere recoger? Si desde pequeñito no lo quería ni tener. Sí que molesta, hágase para allá. Uy, no, usted sí que cansa, siempre en la misma. Y al final queremos que ellos se derritan en amor, que se nos cuelguen del cuello, que mamá linda, papá hermoso, sí, claro, ¿no ve que sí? Todo lo que el hombre siembra, eso segará, dice la palabra. Y terrible cuando nosotros no entendemos eso. Mire, le repito algo y se lo voy a estar diciendo, mi esposa y yo se lo vamos a estar diciendo. ¿Sabe por qué esto no está lleno completamente? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los padres cristianos piensa que por ir a una iglesia, él ya sabe cómo criar a sus hijos. Y está más engañado, y está más errado, y está más equivocado. Pero él piensa que por ir a una iglesia, automáticamente viene la sabiduría de Dios, y que como está criando a los hijos, está bien, no hay problema. Y sigue haciendo esos niños, esas niñas, producto de su rechazo. Son personas amargadas. Entonces vacían en el corazón de sus hijos esa amargura, los llenan de odio, y cuando ellos empiezan a reproducir esa amargura de su papá, de su mamá, ese rechazo, entonces ahí sí, qué hijos tan amargados, qué hijos tan rebeldes, qué hijos tan desobedientes, ¿qué les sembró? Tan malagradecidos, porque no viven diciéndome, ay, tan bella mi mamá, y eso es lo que uno siembra. Mire que Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas. El odio es la forma y la expresión de la amargura. Y dice que en todo momento va a despertar rencillas. ¿Por qué? ¿Qué es la rencilla? Es a toda hora el desacuerdo. Por ejemplo, cuando un par de papás, y eso pasa mucho, si uno con su esposo no está en unidad, los hijos perciben todo eso. Yo sé que mi esposo lo ha contado también en otras oportunidades, cuando de pronto nosotros tenemos algún altercado los dos o algo, y Laura desde que estaba pequeñita ahí, papá, ¿qué pasó? Mami, ¿qué pasó ahí? Entonces ellos perciben eso y se siente mal el ambiente. Sienten como la opresión, cuando mi esposa y yo medio discutíamos por algo, y ya ella estaba y nos decía, papi, pídale perdón a mi mamá, o mami, pídale perdón a mi papá. Pero a ellos les da susto ver que sus papás empiecen a tener un conflicto y como que se vaya a romper la relación entre ellos dos. Ellos les da susto. Entonces mire el peligro también de que nosotros como padres sepamos tratar los asuntos de los papás de forma que ellos no se van a sentir mal. Pero con la amargura en el corazón, o sea, cuando uno está amargado, uno no entiende eso, ¿no? Y es imposible, uno quiere, uno dice, es que yo quiero, yo me esfuerzo. Yo recuerdo que yo era una que decía eso, yo trato de que los dos no vayamos a estar divididos, o que él piense una cosa y yo otra, no, yo trato. Pero la amargura que había en mi corazón por las cosas pasadas de la niñez, de otras cosas que pasé, pues no me permitían, y por más que yo quería y como que, no era imposible, porque mientras en el corazón esté sembrado esa amargura, ese odio, es imposible que uno pueda dar de lo que no tiene. Uno tiene que ser libre, uno tiene que renunciar realmente a toda esa amargura, a toda esa falta de perdón, las cosas que suceden entre la pareja, hablarlas inmediatamente. Amor, ahí pasó algo, hablemos, pongámonos bien, de acuerdo, dialoguemos, porque si uno deja los desacuerdos, los roces allí,
y los deja y los deja y los deja, al final eso se vuelve una cosa terrible y no solamente nos dañamos el uno al otro, sino que dañamos nuestros hijos. La enfermedad del alma convierte a un hombre, a una mujer con deseos de ser un buen padre, lo convierte en el peor enemigo de sus hijos. La enfermedad del alma, la amargura, hace que, mire, yo he tratado muchas madres de familia que me dicen, mire, pastor, yo amo a mis hijos, los amo mucho. Es más, los amo como con dolor, con lástima, porque el papá nos abandonó a todos tres, pero ¿sabe qué? El trajín del día me va llenando a mí como de estrés, como de irritabilidad, y yo llega un momento en que empiezo a gritarlos, los golpeo, me enojo tanto y a veces les doy golpes tan duros, como sin razón, como con odio, como que yo quisiera que se murieran. Yo percibo eso y yo no soy capaz de detenerme, pero cuando ya pasa ese momento, a mí me queda algo tan feo, a mí me queda algo tan desagradable, me siento vil, me siento destituida, me siento la peor de todas las madres, me quisieran morir. ¿Qué es eso? Amargura. Entonces lo primero que necesita un hijo para criar, para poder ser bien criado, hombre, es un padre, sobre todo la mamá que mantiene ahí más, los dos, pero sobre todo el cuidado tiene que estar en esa mamá que está ahí al pie, porque después de que haya un corazón herido, enfermo, un alma enferma, por más que esa madre, por más que ese padre quiera ser buen padre, quiera ser buena madre, no lo va a poder hacer. Y lo único que va a hacer es dañar, maltratar, sembrar odio, sembrar ira en esos muchachos, aunque quiera hacer de ellos el mejor de los hijos. Es terrible. Es que cuando no hay un corazón sano, pues no podemos transmitir lo que no tenemos. Nosotros damos desde lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, si no hay un corazón allí sano, sino que hay un corazón lleno de amargura, de frustraciones, de reclamos, pues eso se refleja, eso de, como dicen por ahí, de un momento a otro se sale, ¿no, pastor? Y pues tremendamente se sale es con los que están más cerca a nosotros, que es nuestro cónyuge, ellos que son los que sufren, ¿no? hijos. Los que sufren son los que están bien cerca de nosotros. Los que están allí más cerca. Entonces, por eso, mis hermanos, tenemos que ponernos serios. Yo ya les he dicho muchas veces, pongámonos serios con esto, sanemos nuestro corazón para que no dañemos nuestra familia. Eso es tan tremendo, la amargura en el corazón, que nos cuesta trabajo aún transmitir amor a esos hijos, expresárselo, decirles los amo, los corrijo porque los amo, hijos, transmitirle el amor allí al esposo, poder demostrarlo. Eso es un impedimento que hay dentro del corazón. Es importante eso, esposa. ¿Cuántas de ustedes, hombres y mujeres, tienen impedimento, tienen limitaciones para expresarle cosas buenas a sus hijos? Venga, mi amor, lo amo, un beso, eres el mejor, eres la mejor. ¿Cuántos? Pero sí tienen una facilidad para decirle, ¡ah! ¡Quítate de ahí, sonsa! ¡Tonto! Es que no escuchas, ¿o qué? No oís, bruta. Eso sí sale con facilidad, se chorrea solo. Fluye. Pero decirle, venga, mi amor, que usted es el mejor, te amo, abrazarlo, abrazarla, darle un beso y decirle, eres importante para mí, hijo, hija, eres importante para mí. Quiero que seas el mejor hijo, quiero que seas el mejor esposo, quiero que seas el mejor ciudadano, el mejor hijo de Dios, el mejor ministro. Lo que dice mi esposa, no tienen la capacidad de expresar lo bueno, pero eso sí, para lo malo eso solo, sale solito. Eso, mejor dicho, no hay necesidad ni siquiera de provocarlos, por la amargura. Y yo sé que eso a más de uno nos ha pasado, lo hemos vivido, que después de que pasa allí ese momento de crisis, pues cuando ya uno vaya a la presencia del Señor, dice, Señor, pero yo por qué actúo así, pero yo por qué no soy capaz de decirle a mis hijos que los amo, que son importantes para mí. Bueno, y uno siente esa lucha interior. Entonces es por eso, porque no hay una sanidad allí en el corazón.
Vamos a hablar entonces, ¿tienes algo que decir? Que sí es algo que nosotros lo hablamos porque lo vivimos, ¿no? Como familia, Sí, claro. pues inconversos que éramos, yo que como que tengo más testimonio de la vida de mis padres cuando no conocían al Señor por ser la mayor, pues vi eso y me crié con ese faltante de las expresiones de afecto, de palabras de afirmación y de aprobación. Las sabían, pero eran muy escasas, ¿no? Y abundaban más los reproches, la reprensión. Entonces, por eso en cierta etapa de mi vida, cuando mi niña fue creciendo, empecé, porque es que yo no sé cuántos padres les pasa, pero cuando ellos están bebés, cuando ellos son chiquitos, para uno es muy fácil decirle te amo al bebé, ¿cierto? Y al chiquito, ¡ay, te amo, tan bello! Pero ya se vuelven adolescentes, se vuelven como de cierta manera resistentes a nuestra autoridad, los vemos todos grandotes ya, y ya nos cuesta como decirle a ese hijo te amo, hijo, así como uno le decía de bebé, ¡ay, qué lindo, mi corazoncito! No, ya uno como que, es que y a veces se ha visto la relación de padre e hijo como de rivales, como de un par de enemigos, y se hace duro, difícil poder expresar el afecto. Y mi papá me decía, es que Mónica, uno cometió un error, y él me lo ha contado como de una experiencia de él, y lo trato de tomar para mi vida para no cometer ese error. Uno los ve crecer a ustedes y el temor de cierta manera también a no ir a respetarlos, uno va tomando una distancia, uno como papá los ve crecer 13, 14 y uno se va distanciando. Y resulta que es la edad en que uno como adolescente más necesita el afecto de ese papá, de esa mamá, más necesita como ese abrazo, ese cariño, es como más representativo. Uno de cierta manera de bebé no se acuerda que el papá le decía te amo y lo cuchicheaba, uno no. Pero ya grande uno lo ve y uno la única referencia que tiene ese papá es de la conciencia que ya tiene a partir de los 10, 11 años, y uno dice, no, yo siempre he visto que mi papá no regañarme, que mi mamá me reprocha, me alega, pero nunca me dicen palabras bonitas, ni me acarician, ni me abrazan. Entonces, pues esa era como mi referencia, y era por eso hemos como hablado de esa parte de los dos. Él me ha expresado por qué llegó ese momento en que llegó como una distancia, y venía analizando eso de pronto con mi hija mayor, y he tratado de que eso no pase. Entonces yo trato de abrazarla, ella me dice, mami, hágame cosquillas, yo le hago cosquillas y trato de mimarla como si todavía fuera mi bebé, porque yo digo, uno como papá no debe perder eso, no debe perderlo y empezar a ver al hijo como por allá de que no me vayas a tocar y es que vos sos un no sé qué. No, que siga ese amor, que siga esa ternura. Por ejemplo, yo veía a mi mamá con los dos varones. Ay, estoy cansón, porque se vuelven en una edad adolescente y son muy intensos, quieren vivir encima y es ahí como buscando ese afecto. Y pues uno de pronto, pues mi mamá obviamente en la ignorancia de no conocer al Señor, pues no sabía. Entonces mi mamá era como que tan meloso y como tan cansón. He visto otras mamás también como lidiando con el adolescente, pero no me, ay, pero usted quiere vivir encima de mí, no friegue, pero tanto beso, tanto abrazo, no, ay, apartate de mí. Entonces yo digo, ¿qué tan prudente es eso, pastor? Porque a veces pasa, yo veo unos adolescentes muy melosos encima de la mamá y encima del papá toda hora, y mamá, y a los papás no les gusta. A ver, la situación está en que a nosotros nos hicieron incapaces de dar y de recibir amor. A nosotros, entre más antiguo usted y yo seamos, sí, entre Está más arraigado. entre más edad tengamos, está más arraigado esa incapacidad de dar y de recibir amor. ¿Sabe qué? Lo que dice Mónica es cierto. La edad donde el muchacho está más necesitado de aprobación, de cariño, de muestras de afecto, es a partir de los 11, 12, 13, 14 años, en esa edad. Y es cuando la mamá se retira. Es cuando el papá se retira y entonces empieza a tratarlo durito porque le da temor que no le haga caso, que se vuelva rebelde. No, eso no es así. Eso no es así. Oiga, pero qué facilidad entonces está en esos padres de a toda hora hablarles duro, hablarles de mala manera. Esto es del diablo, hágase para allá, usted sí que molesta, usted que tiene en esa cabeza. A toda hora con ese reproche, y entonces lo que producen es que ese jovencito, esa jovencita, primero se entristece, segundo se retira y tercero se rebeldiza. ¿Y por qué? Culpa del diablo, no señor, la mala formación que nos dieron.
El problema, le repito, es que nos tenemos que renovar. Renovémonos, hermano. La Biblia no dice de rechazar, la Biblia no dice de alejar a los hijos, la Biblia no dice de ponerles distancia y no me toque y no me mire, porque hay madres así, hay padres así, que el muchacho se va a acercar y ahí mismo quítese, sí que molesta. No me venga con eso a mí. Donde, ¿sabe qué? Sobre todo la mamá, bueno, el papá también. Yo digo sobre todo la mamá porque es que el contacto el muchacho lo tiene más con la mamá que con el papá. El papá vive trabajando, llega, hay muchachos que no tienen papá cerca, está lejano. Y si esa mamá es bien hostil, bien vinagre, bien resistente al cariño, al afecto, no, terrible, terrible. Ellos quieren expresar amor y esa mamá, ese papá, quítese, no moleste. ¿Sabe qué van a hacer? Van a matar. Yo digo una frase muy fea, pero es así. Van a castrar esos adolescentes, esos niños los van a castrar de las expresiones de amor y se van a volver secos, se van a volver áridos, se van a volver ásperos. No, pero eso sí, la demora es que les resulte un sinvergüenza por ahí en la calle para esa niña, o una muchacha para ese niño que le diga te amo, eres la niña más hermosa del mundo, y como la mamá le dice, usted es una fea, usted boba, ¿qué le pasa? ¿Qué se mira en el espejo? ¿Qué se peina? Si no, eso no tiene arreglo. En cambio en la calle entonces le dicen, uy, mamazota, qué linda, uy, usted es la más linda de todas. Y después dicen, vea, le va poniendo oído a cualquier sinvergüenza. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? Los varones, los padres de familia deberían ser el modelo de varón que esa mujer, que esa niña pudiera tomar para el día que vaya a seleccionar un esposo. Escúchelo, le voy a explicar esto. La niña no tiene un modelo de varón. La niña se va a enamorar del primero que le diga mi amor, mi vida, mamita hermosa, yo por usted subo al cielo y le bajo una estrella. No, eso la emborracha. ¿Sabe por qué? Porque no ha tenido otro hombre que le diga que es hermosa, que no ha tenido otro hombre que le haya regalado flores, no ha tenido otro hombre que le diga eres mi princesa, eres la más hermosa, como tú no hay ninguna. No ha tenido ningún hombre. Pero si es una niña, pastor, debería tener el papá que le dijera eso. El papá le debe de poner un modelo a esa niña, un modelo de varón. Mijita, si no la tratan así, no le va a hacer caso. Si no la tratan con cuidado, con respeto, con cariño, con ternura, entonces esa niña con su papá se hace un modelo correcto de lo que debe ser un varón. Entonces llega el sinvergüenza a querer atropellar y a decirle mi amor. No, a mí me dicen mi amor y es mi papá, que eres muy hermosa, ya lo sé. Mi papá y mi mamá me dicen que soy muy hermosa, que le trae una flor. No, mi papá me ha regalado ramos más grandes. O dulces. Sí, lo que sea. Ya tengo un modelo superior al tuyo. Yo no me voy a ir dejando enredar por la primera palabra bonita de un hombre, porque tengo un hombre que me enseñó cómo debe ser un hombre con la mujer. Yo me acuerdo que los primeros chocolates finos que yo recibí de adolescente fue de mi papá. Me regaló unos chocolates en una caja lo más de linda, unos Ferrero, y para mí eso fue como que me estuvieran expresando a través de eso lo valiosa que uno es como niña, y mejor dicho, a mí no se me olvidaba, y yo esa cajita la guardaba siempre acordándome de esa expresión que mi papá tuvo conmigo de darme esos chocolates finos. Entonces esas son cosas que uno de verdad de niña uno no se le olvida, y uno tiene un referente y uno siempre está allí como sabiendo que tiene una seguridad y un valor a través de ese amor y esas expresiones de afecto que le dan sus padres. Qué bueno, esposa, que habláramos de lo que es el diario vivir con esos muchachos y lo mucho que el quehacer diario y el ir y venir puede causar irritación en esa mamá, que no me lo soporto, como que no es fácil, porque yo sé que muchas hermanas están pensando, no es fácil seguir siendo cariñosa con un niño que va y viene, entra y sale y desobedece y coge aquí y coge allá. ¡Uy! ¿Cómo hacer eso? Bueno, tiene que tener un corazón sano. Hay que tener un corazón sano, porque yo viví las dos partes, ¿no? Los mayores los crié sin el Señor en el mundo, y ya el último pues en el Señor. Entonces yo sé la diferencia que hay, y sin el Señor, no, yo recuerdo que eso lo volvían a uno la cabeza, uno con los muchos quehaceres de la casa, y ellos ahí encima
molestando, cansando, que peleando, que una cosa, que corra aquí, que allá, que coja esto, que lo otro, y la verdad que uno se impacienta, ¿no? Y también con esa impaciencia y ira los castigaba, que es algo bien dañino para ellos. Pero bueno, ese fue el tiempo de que pues, yo estaba sin el Señor. Allí deberíamos hablar lo que es castigar con ira, con enojo. ¿Qué podríamos decirle nosotros a los padres que se enojan primero antes de coger la varita y darle? O sea, ya enojados, ¿desaprovechará al niño? Uy, la palabra nada más en No, Proverbios espérate, tenemos… enojados, un padre enojado. lleno de ira, ¿le aprovechará la vara al niño? No. Eso, hermanos, la verdad que prohibámonos hacerlo. Porque cuando uno castiga al hijo con ira, pues eso les estamos transmitiendo a ellos. Y ellos nos van yo he visto hijos odiando a sus padres. ¿Pero por qué? Porque toda la vida sus padres los castigaban con ira, con lo que tuvieran, si tenían, era con puño, con una chancla o mejor dicho, lo que tuvieran en la mano. Yo recuerdo que hasta le arrancaban el cable a la grabadora, en ese tiempo usaban mucho para castigar a los hijos. Entonces, eso fue lo que ellos sembraron toda una vida y así toda una vida los corrigieron. Yo en consejería, las hermanas me han contado eso, varias hermanas, y de llegar al punto de que odiaban a sus padres y lo único que tenían aquí era yo quiero crecer, ser más grandecito para irme de mi casa y no volver a saber nada de mis padres. Otros dicen yo quiero crecer para matar a mi papá, que me dio patadas, que me dio puños, que me dijo de lo peor, que me hacía sentir el peor del mundo, humillado. El maltrato es una cosa muy terrible, mire, y hay un contraste entre papá y mamá. Los que tuvieron la bendición de ser criados por papá y mamá, cuando el papá es firme y hasta maltratador, bueno, la mamá piensa que la solución para ese niño que tiene un papá que, hágame el favor, y si no se mueve, tenga mi hijo, y es así. Entonces la mamá piensa que la solución para ese hijo es no tocarlo. No, es que suficiente con lo que le da el papá le da vara, el papá le da correa, suficiente. Ella se determina a no tocarlo ni con vara, ni con correa, ni con nada. Entonces la situación está en que, como la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él, ella decide resistirse a corregir con vara a ese muchacho, determina no volverlo a corregir con vara, que porque qué pecado, suficiente vara le da al papá. Y entonces empieza un proceso que es peor. Escúcheme. ¿Sabe cuál es el proceso peor a la vara? La sobreprotección, ¿no? La cantaleta. La cantaleta. La cantaleta. ¿Sabe por qué? Porque ella dice, agradece, ve, movete, agradece que no tengo rabia. Le voy a decir a tu papá, ¿es que te gusta que te den vara? ¿Te gusta que te den correa? Pues le voy a decir a tu papá, uy, este muchacho no se aprovecha de mí que porque yo no quiero darle vara. ¿Sabe qué? ¡Quitote! Y lo pellizcan y le dan coscorrones. ¿Sabe qué? Yo he tenido, escúcheme, y nosotros hemos tenido experiencias muy cercanas con eso. El muchacho dice, a mi mamá que no me pega, pero que me cantaletea, que me jale el pelo y que me pellizca, la odio. Mi papá que habla 2 veces y me da correa, a ese lo amo. Pero ¿sabe por qué? Porque el principio bíblico es poderoso. El espíritu de ese muchacho percibe que el papá cumple con lo que dice el Señor, que lo ama cuando lo corrige sin mucha cantaleta y sin maldiciones de palabras, lo corrige, le da 2, 3 varazos, pero la mamá lo maldice, le cantaletea, le dice y le saca la ira, le saca la piedra, lo pellizca, le jala el cabello. Entonces eso produce, como es antibíblico, escuche, es antibíblico maldecir los hijos, levantarle la voz y decirle cosas horribles, es antibíblico pellizcar, es antibíblico dar con la mano, es antibíblico dar de patadas, jalar el cabello, es antibíblico. Entonces, como es antibíblico, el diablo le pone a ese muchacho odio por esa madre, por ese padre, odio, lo odio, quisiera que se muriera. ¿Por qué? Ay, me salió mal. No, usted. Los hijos son el resultado de una crianza buena o mala.
Los hijos son el resultado de eso. Entonces mire cómo nosotros tenemos que ser, ya más adelante vamos a entrar en materia de cada punto de estos, pero le queremos hacer notar cómo la amargura, que es producto del rechazo, está presente en todas las cosas, escuche, en todas las expresiones y en todas las formas de relacionarse padres e hijos, esposos y esposas. Yo quisiera pues contar algo de mi experiencia con esto. Yo recuerdo que mis padres, mi papá sobre todo, él castigaba a mis hermanos. Yo soy el último de mis hermanos, somos 6. Y él lo castigaba tan fuerte a ellos que creo que llegaba un punto en que se airaba y los tiraban contra la pared. Entonces tomaron la decisión, mi mamá y él, de que mi mamá era la que iba a seguir castigando. No, yo lo voy a seguir castigando porque es que usted les da muy duro. Entonces, bueno, mija, castígalo usted. Eso es lo que yo escuché de parte de mi familia. Resulta que sí, mi mamá era la que me daba correita. Y cuando tenía jeans me los hacía quitar porque yo me pegaba y yo era así, no me duele. Maribel, vení, vamos a quitarle los jeans. Y ahí sí salía yo llorando. Y bueno, eso pasó así. Resulta que cuando yo me casé con mi esposita, entonces empecé a ver el resultado del hecho de que mi papá no me castigaba, sino que era mi mamá. ¿Qué fue lo que empecé a sentir, a ver, a percibir? Que cuando mi hija hacía algo que era de castigar, yo no era capaz. A mí me daba susto castigar a mi hija. Entonces la que lo hacía era mi esposa. Y resulta que yo no entendía por qué, cuando, lo que les conté ahorita, por qué cuando a mí me mandaban a vacaciones, yo lloraba era por mi mamá, más no por mi papá. Yo sentía más afecto por mi mamá que por mi papá. O como se podría decir, amaba más a mi mamá que a mi papá. Y era porque mi mamá era la que me castigaba, mi papá no. Y eso quería venir a mi vida como papá. A mí me tocó aprender a ser papá, me tocó aprender a castigar a mi hija cuando se lo merecía, pues. ¿Y por qué la necesidad de que el padre corrija? ¿Por qué? Porque si no lo hace, está rechazando, óigame, está rechazando ese hijo porque está rechazando la posibilidad de criar bien, de formar bien a ese niño. El niño se siente rechazado cuando el padre no establece normas, no establece disciplina. El niño se siente, o sea, yo para él no le importo, porque no importa como yo sea. Si me pierdo, si me vuelvo un rebelde, para él no le importo. Eso es una percepción de rechazo. Y por eso un hijo termina odiando al que no lo corrige o al que lo corrige mal, y amando al que le da vara. Eso es muy importante. Y mire eso. El engaño del mundo, ¿no? Uno creía que era lo contrario. No, si yo allí lo sobreprotejo, si yo no le pego, me va a amar más a mí. Y resulta que eso es un error, porque es antibíblico, va en contra de la palabra. Por eso el Señor en su palabra nos habla una y otra vez que debemos nosotros como padres corregir a nuestros hijos, pero corregirlos a la manera de Dios, ¿no? Como el Señor nos manda, sin ira. Con amor. No, sí, con amor. Con el deseo de hacerle el bien. Sin impaciencia, sin desquitarnos con ellos, porque algo que se veía mucho era que si los padres peleaban, habían tenido un contratiempo, entonces el papá se iba y dejaba a la mamá allí. Entonces, ese niño con que me hiciera algo, con que dijera, mami, hay pana, se desquitaba con el hijo. Entonces, mire que son cosas que uno aprendió del mundo y que no están bien, que van en contra de los principios bíblicos. Yo recuerdo que la familia de mi esposo, los hermanos decían, Jorge, que vos castigás a quién, ¿usted le da vara a sus hijas? No lo puedo creer. A él le decían, yo estaba ahí cuando la propia familia le decía, ¿en serio usted corrige a sus hijas? Yo no me lo imagino a usted castigando a sus hijas. Pero lo que dice mi mamá, mire las percepciones del mundo, mire cómo la gente inconversa
está pensando en el castigo como el desquite, como el iracundo, el que se va a coger contra el muchacho y lo va a coger como el enemigo. O sea, ellos pensaban que como mi esposo ha sido calmado, ¿sí?, de un temperamento aplomado, entonces este no puede castigar a los hijos porque nunca lo hemos visto enojado ni iracundo. De hecho, aquí hay que renunciar a un principio que es del mundo, que sin rabia no castigábamos a los hijos. Agradece que no tengo rabia. No, por el contrario, prohíbase tener rabia cuando vaya a corregir o cuando le vaya a dar vara a un muchacho. Otra cosa importante ahí es la indiferencia después del castigo. Eso creo que también es peligrosísimo. Eso sí que es dañino también. Que como hacían con uno lo castigaban y ya la mamá quedaba o el papá enojado. Mirándolo así. No miraba, no lo saludaba. Y todo el día era enojado Eso era horrible. con uno. Eso era peor que los varazos que le pegaban a uno, ¿no? Sí. En mi casa, papá nos daba juguete porque era un juguete, un rejo, cuero de vaca. Y Dios mío, yo no quería atravesarme por el camino porque era así, como mirando a un enemigo puñetero todo el tiempo y como mirando a un enemigo así, Dios mío. Y yo creo que este tema pues lo vamos a tratar en esta escuela de padres, la forma correcta en que uno debe castigar a sus hijos. Pero mire que algo bien importante de resaltar con lo que mi esposo contaba es que esa atadura que venía de la familia de él se estaba repitiendo en mi familia, en mi hogar. Eso de que la mamá era la que criaba a los hijos, los corregía y les instruía, estaba pasando igual. Él igual que el papá, sin darse cuenta, renunció a su responsabilidad de papá, de padre, de enseñar y de corregir sus hijas, y se echó así como a la comodidad y que sea mi esposa la que les dé castigo, y al punto de que mis hijas ya decían, uy, esa mamá mala, me veían a mí como tan mala. En cambio mi papá, tan bello, mi papá tan dulce, chévere, tan lindo, tan chévere, mi papá. En cambio mi mamá, uy. Y cuando mi esposo empezó a ver eso, como que dijo, no, aquí hay algo que está mal, aquí hay algo mal, algo está pasando, porque no está bien que mis hijas empiecen a ver a mi esposa como la mala y a mí como el bonachón, el chévere. Entonces ahí mi esposo empezó a tomar la determinación de hacer lo correcto. El hermano tiene una pregunta. Bueno, buenas noches. Me genera la duda o la inquietud, si yo corrijo a mis hijos sin ira, sin rabia, pero después de que yo corrijo a mis hijos, como que siento esa culpabilidad, me equivoqué y trato como de enmendar el error, un dulce, una chocolatina, ¿estoy fallando o...? Déjame preguntar algo. Corrige sin rabia, sin ira, con amor, lo abrazas, oras por él, le das 3 varazos, ¿sí? Pero después caes en cuenta que te equivocaste. Siento culpabilidad por el golpe. Siente culpabilidad. No, eso tiene que tratarlo con el alma, porque si lo hiciste justamente, si lo hiciste para corregir en él una necedad, una rebeldía, una desobediencia, no tienes por qué sentirte culpable. Ahora, si te sientes culpable y le das una chocolatina, la embarraste. Claro, sí, no hiciste nada. ¿Qué tienes que hacer por el muchacho cada vez que lo corrijamos? Abrazarlo, orar por él. Abrazarlo, orar por él, decirle, hijo, lo hice porque te amo, porque quiero que seas el mejor, porque quiero que seas una persona obediente con las autoridades. Un beso y sigamos jugando, pero recompensas, chocolatina y estas cosas no se deberían. Gracias por su pregunta, mi hermano, nos enriquece mucho. Ahí también sería empezar a sanar, ¿cierto? Debe ser algo que lo conecta con algo de su niñez, sí, que lo lleva a sentirse con lástima, con culpa. El hermano, y creo que muchos de nosotros sentimos eso, ¿sabe por qué? Por lo que hicieron con nosotros, porque nosotros percibimos mucha injusticia y es como el temor de ir a cometer esa injusticia que nosotros no hubiéramos querido que cometieran con nosotros. Entonces siempre, aunque lo hagamos justamente, rectamente, sin enojo, que es algo edificante, siempre está el corazón diciendo, ay, lo hiciste mal, pobrecito ese muchacho, injusticia, porque nosotros percibimos eso. Entonces hace falta, dentro del proceso de sanidad interior, entregar, renunciar a toda esa percepción de injusticia que tuvimos, para que no, haciendo las cosas bien, no sintamos que estamos cometiendo injusticia con nuestros hijos, porque es necesario que nosotros a nuestros hijos le demos todo lo que ellos necesitan, las necesidades de los niños, entre ellas está la corrección, la disciplina, la vara. Otra cosa peligrosa es cuando yo castigo a mi hijo o mi hija, pero no porque tengo la convicción de hacerlo, porque hizo algo malo, sino porque
no quiero que mi esposa me esté diciendo, usted ya no castiga, o sea, lo estoy haciendo por ella, más no porque sé que mi Por hijo pedal, se lo... porque te mandan, porque te Está presionan. El que a pedaleado uno ahí de que castiga vea. es maluco y le va a administrar eso al hijo. Y de pronto pasa lo que dice el hermano, ya me voy a sentir es culpable. No, lo castigué, no por lo que, Injustamente. no porque estoy porque estoy con la convicción de que se lo ganó, no, sino porque no quiero que mi esposa esté, entonces está mal. Importante eso, Jorge, yo quiero explicarlo. Hay padres que no castigan a sus hijos, pero sí presionan al otro padre, mamá o papá, a que lo castiguen. Vea, claro, como usted lo deja hacer lo que quiera, mire, se le ríe en la cara, pues usted ¿por qué no coge la vara y le da si se siente tan ofendido, tan ofendida? Pero resulta que hay padres de familia, digamos en este caso una mamá que mire, ahí se le rió encima de usted, mírela como hace, mírelo como dice, se da cuenta y usted no le dice nada. Qué carácter el suyo. El otro se va a sentir tan necesitado de ir y golpear a ese muchacho para poder satisfacer el capricho o más bien el reclamo de la otra persona. No hagamos eso así. Nunca castiguemos porque el otro está dando pedal. Mire, vea, no, pues usted ve que está haciendo algo, hágale usted. Yo no percibo la necesidad de corregirlo. Si usted lo percibe, hágalo usted. No nos dejemos nunca llevar por lo que el otro piensa, porque qué hubo, porque mire, porque vea, se da cuenta. No, señor, no lo vamos a hacer. Bueno, y como siempre, aunque entramos 10 minutos antes, esta hora 10 minutos ya se fue. Espero que hayan apuntado cosas, que lo lleven a la Biblia, que aprendamos, que quitemos principios humanos y pongamos principios bíblicos. No hay motivo para corregir, para amonestar, para reprender, para castigar a un niño con ira. No hay motivo, no hay ningún argumento valedero para que nosotros vamos a decirle algo a un muchacho con ira. No. Eso le siembra odio al muchacho, hablarle con ira le siembra odio, le siembra rebeldía. No lo hagamos. Y si usted está haciendo eso, necesita sanidad interior, urgente. Si usted maltrata a sus hijos, si no es capaz de abrazar con libertad, de besar, de decirle, hijo, te amo, eres importante para mí, si no lo puedes hacer, necesitas sanidad interior. No podrías nunca levantar unos buenos hijos si tú no estás sano, limpio y libre del corazón. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo, te damos gracias, Padre Celestial. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Creador y a ti oramos en esta hora para que hagan de nosotros, Señor, hombres y mujeres sabios, entendidos, prudentes, esforzados y valientes, Señor, conocedores de tu palabra para aplicarla, Señor, en todas las áreas, con todas las personas, Señor, integrantes de nuestra familia. Reconocemos, Señor, la necesidad de aprender de ti la forma correcta de llevar adelante la crianza de nuestros hijos. Lo hemos hecho mal, Señor, y lo confesamos. Hemos cometido injusticia y lo confesamos. Señor, muchas veces, Padre bendito, hemos retenido el castigo al que se lo merece, al que se puso necio, al que se puso desobediente, Padre Celestial, porque tenemos temor a lo que pensarán de nosotros, a lo que pensará otra persona o nuestro propio hijo, qué pensará de nosotros, Señor. Pero nosotros necesitamos creer, Rey de Gloria, que tú nos has enviado, Señor, a capacitarnos, Señor, a recibir de ti la capacitación correcta, Señor, el entrenamiento adecuado, bendito Dios, para levantar unos hijos de bendición, unos hijos sanos, unos hijos libres, unos hijos obedientes, Señor, hombres y mujeres, bendito Rey de Gloria, capacitados en tu palabra, temerosos de ti, Señor, apartados del mal, obedientes a esa palabra, entrenados en ella, bendito Dios. Cámbianos, Señor, cámbianos el pensamiento que sea incorrecto, cámbianos, Señor, esos principios que aprendimos de nuestros padres, que todavía estemos practicando con nuestros hijos, Señor. Si hay algún error en nosotros, ayúdanos a identificarlo, a reconocerlo y a cambiarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Oramos por las familias, oramos, Señor, por cada núcleo familiar. Cambia el corazón de mi hermano, de mi hermana, de ese papá, de esa mamá. Cambia, Señor mío, Padre, el corazón de esos hijos, Padre Celestial, que podamos entender, que podamos reconocer que nuestros hijos son el resultado de la crianza que nosotros le hemos dado, de la sanidad o de la enfermedad de nuestra alma, Señor. Ellos no son otra cosa sino el resultado de lo que yo soy, bendito Dios. Ayúdanos a entenderlo, Padre bendito, y ayúdanos a cambiar todo lo que tengamos que cambiar para la gloria de tu nombre, Señor, para la sanidad, para la libertad de nuestros hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias te doy por todas estas familias aquí representadas
representadas, por aquellos que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, que reciben esta palabra, Señor, con mansedumbre, que reciben esta palabra, Señor, con humildad, que estamos dispuestos, Señor, a aplicarla, Señor, en nuestro diario vivir, para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Usted puede sentarse. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.